Las animadas de ayer y hoy presentan... Hola, bienvenidos a este segundo vídeo didáctico sobre el comentario de texto. En este nuevo vídeo, ahora que hemos leído el texto hasta comprenderlo bien, empezamos a trabajar con él. Lo hacemos elaborando un trabajo personal que no figurará como tal en el comentario, pero que se va a reflejar en todas y cada una de sus fases. Veréis, es el esquema de ideas. En el esquema de ideas empezamos a trabajar desde el principio como científicos investigadores que analizan un cuerpo. En este caso no es un cuerpo humano, como hacen los forenses de la serie CSI, ni un cuerpo fósil de hace millones de años, como hacen los paleontólogos. En nuestro caso es un texto. Pero vais a comprobar que nuestro método de análisis es exactamente igual que el suyo. Con extrema precisión y criterio científico, vamos a ir separando cada una de las partes del cuerpo hallado. En este caso, las ideas del texto que nos han propuesto, y las vamos a etiquetar según su naturaleza, comprobando y respetando el orden y la forma en que van apareciendo. Para poder hacer esto con garantía de éxito, necesitamos recordar que en un texto, en principio, con carácter general, cada enunciado lleva dentro una idea, y los enunciados se separan unos de otros mediante punto y seguido o punto y aparte. Por lo tanto, cada vez que encontremos un punto en el texto, tendremos una separación entre ideas. Ahí podemos meter el bisturí y cortar. Tened cuidado, no salpique la sangre. Excepcionalmente, puede que encontréis en algunos textos ideas separadas por punto y coma, pero no es lo normal. Vamos allá. Separemos las ideas párrafo a párrafo, numerándolas. No vamos a copiarlas, sino que tratamos de reformular las mismas ideas, pero con nuestras propias palabras. Eso sí, mantendremos iguales que en el texto las palabras que sean muy específicas o difíciles de sustituir sin cambiar el sentido de la idea. Vamos a nuestro texto modelo. Intenta tú primero, sin ayuda, por ti mismo, idea a idea, ir apuntándolas reformuladas. Luego, comprueba el procedimiento que seguimos y el resultado final en cada caso. Seguro que enseguida irás afinando. Si te ayuda, puedes subrayar en el texto las ideas que consideres o sus palabras clave antes de reformularlas. En el primer párrafo, vemos que todo el párrafo coincide con una idea del texto, pues no hay ningún punto antes del punto y aparte que pone fin a dicho párrafo. Tenemos, pues, una sola idea, pero observamos que, más o menos a la mitad, hay un punto y coma, que esa idea contiene como dos conceptos o partes. ¿Cuáles? Pues, primeramente, hasta el punto y coma, se nos dice que hay conversaciones y discusión sobre las drogas, es decir, un debate. Después, se centra ese debate en la cuestión de la legalización de las drogas y en las posturas ante ella. ¿Cuál es la idea completa? Algo así. Vamos ahora al segundo párrafo. Observamos que hay dos enunciados separados por un punto y seguido. Eso supone la presencia en este párrafo de dos ideas. Además, relacionando este párrafo con el anterior, deducimos que los primeros que menciona son los que están a favor de la legalización de las drogas. Esas dos ideas quedarían más o menos así. En el tercer párrafo, vemos que hay dos enunciados separados por un punto y seguido. Eso nos hace pensar en la presencia en este párrafo de dos ideas. Pero si miramos con más detenimiento, comprobamos que son dos maneras, una más concreta y otra más general, de formular la misma idea.
por lo que podemos hacerlo como dos ideas o como una sola, que es la mejor solución. Además, relacionando este párrafo con los anteriores, deducimos que estos son los que están en contra de la legalización de las drogas. Quedaría más o menos así. En el cuarto y último párrafo hay un solo enunciado y por lo tanto una sola idea. Quedaría aproximadamente de esta manera. Ahora cogemos las ideas y las colocamos ordenadas todas juntas. Una vez que hemos aislado las ideas del texto, debemos etiquetarlas. Para etiquetar las ideas necesitamos uno o varios criterios. Veamos cuáles son los que vamos a seguir. En primer lugar, en todo texto, sea de la naturaleza que sea, diferenciamos siempre dos tipos de ideas con respecto a su importancia en el texto. Hablamos de ideas principales, que son aquellas que transmiten el mensaje esencial del texto y que son imprescindibles para su correcta comprensión. Y hablamos de ideas secundarias, que completan o amplían el mensaje y que son prescindibles sin que dicho mensaje esencial del texto sufra verdaderamente. Por otro lado, en este punto os recuerdo el hecho de que los textos que trabajamos son textos expositivo-argumentativos. De este hecho se deriva otra clasificación de las ideas, que las diferenciará entre ideas expositivas e ideas argumentativas, es decir, ideas objetivas frente a ideas subjetivas. Un texto expositivo está dominado por la función referencial o representativa del lenguaje, y un texto argumentativo por la función expresiva o emotiva. Información frente a opinión. Si combinamos ambos criterios, ideas principales frente a secundarias, ideas expositivas frente a argumentativas, obtenemos una guía de clasificación y etiquetado de las ideas de un texto con dos criterios y 4 posibilidades. Ideas principales y expositivas. Las denominamos tema. Se refieren a esos ámbitos esenciales que trata un texto. Son objetivas. Centran la cuestión o la introducen. Transmiten información esencial. Son imprescindibles. Ideas principales y argumentativas. Las denominamos tesis. Son aquellas opiniones que se defienden, que expresa el autor, ya sean propias o no. También son esenciales e imprescindibles. La diferencia básica entre estos dos tipos de ideas radica en que contengan o no contengan opinión. Ideas secundarias y expositivas. Son ampliaciones, explicaciones, detalles, ejemplos, datos. Lo importante es que son absolutamente objetivas y no sirven de sustento a las opiniones. Se puede prescindir de ellas sin que el sentido del texto se pierda. Ideas secundarias y argumentativas. Son los argumentos. Son las razones que se usan para dar fuerza a las opiniones. A menudo son también ejemplos o datos, pero se usan para sustentar opiniones a diferencia de las ideas expositivas similares. Y con esto ya podemos etiquetar las ideas de nuestro texto modelo. Veamos. La primera idea sirve para establecer el tema sobre el que trata el texto. También nos sitúa ante las dos opciones de opinión que el tema ofrece. Pero todo lo hace de manera objetiva. No se decanta por ninguna de dichas opciones. Simplemente nos plantea el problema. Las ideas de los dos párrafos centrales, segundo y tercero, de la segunda a la cuarta, son las razones de los que opinan a favor y en contra, respectivamente, de la legalización de las drogas. Es decir, sus argumentos. Por último, la quinta idea aparece en el último párrafo para dejarnos clara la opinión del autor. Es su tesis, que, sin ser absolutamente explícita,
sí es claramente contraria a la legalización, pues según él conllevaría un consumo masivo. Para clasificar y etiquetar las ideas del texto, es bueno que apliquemos la lógica para distinguirlas, como acabáis de ver. Pero también es muy recomendable que desarrollemos estrategias concretas, trucos, herramientas fáciles de identificar y de aplicar que nos ayuden a hacerlo. En este caso, para diferenciar si una idea en un texto es principal o secundaria, probaremos a eliminarla. Si es una idea principal, como son esenciales y no se pueden suprimir, sin esta idea el texto no tendrá sentido y no se entenderá bien. Si es una idea secundaria, por el contrario, como son prescindibles, el texto seguirá teniendo sentido y entendiéndose sin ella. Para identificar si una idea es expositiva o argumentativa, la diferencia clave está entre las ideas que contienen información, hechos, y las que contienen opinión. Con carácter general, preguntaremos a la idea: ¿tiene opinión? ¿Es personal? ¿O es una información objetiva, general? Las ideas que contienen opinión son argumentativas y las que contienen información son expositivas. Hay que tener cuidado porque, en muchas ocasiones, al etiquetar ideas secundarias, mirando únicamente a la propia idea, un ejemplo, un dato, no encontraremos diferencias entre exposición y argumentación. En este caso, distinguimos un argumento si esa idea se está utilizando para apoyar y demostrar una tesis. Hablaremos de argumento por el ejemplo o argumento basado en datos. Y será un detalle expositivo, ejemplo, dato, si se usa para explicar un tema. Vamos a verlo en el texto modelo. La primera idea: ¿puedo quitarla? La respuesta obvia es no. Si la quito, me cargo el texto. Nada de lo que viene después se entendería. Es una idea principal. ¿Contiene opinión? ¿Sabemos por esa idea lo que piensa el autor sobre la cuestión de la legalización de las drogas? No. Por lo tanto, es una idea principal y no contiene opinión, sino información. ¿Es un tema? Las ideas de los párrafos centrales, de la segunda a la cuarta, ¿entendemos el texto aunque las quitemos? Sí. Por lo tanto, son ideas secundarias. ¿Contienen opinión o sustentan alguna opinión? Sí. La de los que están a favor o en contra de la legalización de las drogas. Por lo tanto, son ideas secundarias de opinión. Es decir, son argumentos. La idea final: ¿puede suprimirse y que el texto se sostenga? No. Si la quitamos, no sabemos la opinión del autor. El texto se nos cae. Es una idea principal. ¿Contiene opinión? Sí, la del autor, que está en contra de la legalización. Por lo tanto, es una tesis. Seguro que así os resulta más fácil etiquetar las ideas. Hasta aquí el esquema de ideas. Una vez hecho este análisis, tenemos preparado el material para desarrollar con mucha mayor facilidad y muchas más posibilidades de éxito las fases del comentario de texto propiamente dicho. Vamos a tener la oportunidad de comprobarlo inmediatamente. Pero será en el siguiente vídeo. En este hemos dejado preparado todo el trabajo previo de base. En los siguientes vídeos lo usaremos para sustentar la redacción de cada fase. ¡Hasta el próximo! Eso es todo, amigos.